creo que la gente no se da cuenta que más comediantes no significa más competencia necesariamente, sino es Más industria. sí. Más se da a conocer la comedia, y alguien que consume tu comedia hoy no significa que vaya a ir a todos tus shows de todos los fines de semana de toda tu vida. Y solo a ti. No, weón. Sí. La gente va a tu show y dice, hey, qué cool ver comedia, y ya sembraste eso, y va a empezar a consumir del otro, y eventualmente volver al tuyo, y, y es un ciclo. Buena franela que tienes ahí. Bueno, vine a hacer publicidad. No, Miami es un chiste que ha sido increíble. Ha sido todo menos un chiste. Creo que la comedia ha sido protagonista, pero el evento como tal, culturalmente hablando, creo que era justo y necesario para Hacía esta ciudad. falta. Creo que lo que confirma es que era un vacío que estaba ahí esperando a ser llenado. Pero bueno, para formalizar aquí, primero estamos en vivo con nuestros hermosos Patreons que tienen este bello beneficio de ver las grabaciones sin edición, sin ningún tipo de censura. El episodio queda por 24 horas, después lo retiramos y lo editamos bien y sale lo que va a salir en un mes y medio o algo así. Así que saludos a todos nuestros queridos Patreons que están ahí conectados. Y bueno, formalizo la bienvenida a Juan Callao, a Chiste Interno. Bienvenido. Qué placer. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Ahí le metemos el público en vivo acá. Le metemos los efectos de sonido. Increíble. Bueno, continuamos. Muy honrado. O sea, déjame decirte que muy honrado estar acá. Fan totalmente del podcast. Gracias. Siento que yo creo que los descubrí hace relativamente poco. Okay. Estoy hablando de, no sé, 6 meses tal vez. Pero es un contenido muy bien hecho. Hay muchos podcasts. Sí. Pero creo que podcasts que se tomen el trabajo de hacer las cosas no solamente bien, sino de verdad muy profesional, son muy pocos. Y creo que ustedes están haciendo una labor increíble. Entonces. Claro, lo aprecio mucho, ¿verdad? Y más que venga de ustedes que están haciendo algo tan increíble de lo que obviamente vamos a hablar. Por curiosidad, ¿te recuerdas cuál fue el primer episodio que viste de Chiste Interno? El primer episodio, qué tareón. El primero que recuerdas, pues. Qué tareón me pusiste acá. ¿Qué personaje habré visto yo? Creo... No, déjame procesar esto. Dame unos minutos porque quiero hacer la tarea mental de devolverme en el tiempo. Está bien. No importa, aquí podemos editar. Esto no es como la radio, que el silencio mata. Aquí el silencio ayuda. La gente va, se busca un café. Vayan, almuercen y regresen. Pero mira, bueno, para continuar mientras ahí reactivas tu memoria, ya más o menos lo adelantamos, pero siempre hago esta pregunta para empezar. ¿Qué estás haciendo en esta bella y calurosa ciudad llamada Miami? Sudando. Acá creo que me estás viendo. Sí. Poco a poco va a empezar, para los de Patreon van a empezar a ver acá una gotica caer lentamente. Porque además yo vivo en Canadá, entonces este calor está del demonio. Sí. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Pues con una invitación hermosa al Festival de Comedia. Miami es un chiste. Me presenté ayer. ¿Cómo te fue? Yo sufro mucho ahorita que decías antes de que empezáramos a grabar, mencionaste la palabra síndrome del impostor. Nuestro término favorito. Yo llevo haciendo comedia yo creo que ya un poco más de 10 años y cada vez que voy a un festival yo diría como voy a enfrentarme a un público y fíjate que no, hay una vaina dentro de mí que se olvida del público y se enfoca en los comediantes. Y es como que están mis colegas de todo el mundo y estoy como que seeking approval, ¿no? Buscando esa aprobación. Es como que puta, casi que el público pasa a un segundo plano y yo necesito hacer reír a los comediantes como para que yo sienta que pertenezco a este gremio y justificar todas estas decisiones que me trajeron acá. Entonces, ayer fue muy bonito porque estaba entrando en pánico porque había muchos comediantes, mucha gente, productores, gente, en fin, influencers y demás. Y me tocó hacer una labor mental de decir, tú ya eres, o sea, tranquilo, no tienes que justificar ante nadie. Estás aquí por algo. Tú vives de esto, tú tienes una trayectoria increíble, estás invitado acá, pero uno muchas veces dice, no, se equivocaron conmigo, ¿sí? O sea, hicieron una gran labor de selección con los demás, pero conmigo la cagaron, ¿sí? Entonces, no, ayer me subí
y echándome flores, siento que despedacé ese escenario y dije... Qué buena esa sensación. A mí mismo dije... Soy parte de ellos. Soy parte. Casi que me bajé y dije, ellos tienen el privilegio de ser parte de... Es más, ellos están sufriendo el síndrome del impostor, no yo. Exacto. Ojo, y lindo, te digo que lindo. yo estaba obviamente en el festival viendo mucha comedia, disfrutando mucho, y después de ver a personajes, no sé, como Carlos Sánchez, Nanutria, Galder Varas, sí. es muy fácil sentir el síndrome del impostor, ¿no? Porque tienen un talento y una capacidad para hacer comedia que puede intimidar a cualquiera, no importa los años que tengan en comedia. Entonces entiendo esa preocupación, pero por otro lado me alegra mucho que hayas confirmado que es solo un síndrome, no es realidad. Sí, yo creo que es naturaleza en el ser humano. Sí. Creo que no hay escapatoria. Uno quisiera, pero no hay. Sí. Ahora, ya para entrar un poco más en temas, mencionaste Canadá. Y ese acento que te escucho no es muy canadiense. No, cero. Entonces, cuéntame un poco la escena de comedia española en Canadá y cómo le entraste a eso. Bueno, no se ve como una idea muy intuitiva. Sí, no era la mejor idea en su momento, definitivamente. Pero yo creo que ustedes ya, para cuando salga este episodio, seguramente Stefan, mi socio, mi compañero, mi amante bandido en la comedia, habrá comentado un poco de esto, pero... Es correcto, sí. Nosotros, yo llevo viviendo en Canadá 15 años y siempre tuve la comedia como en la sangre. O sea, mi familia es muy jodedora, es de una parte de Colombia, de Medellín. O sea, yo soy de Bogotá, pero mi familia viene de Medellín, que son personas sumamente alegres, que están jodiendo el bullying todo el tiempo. Siento que los venezolanos son muy así y por eso hay tanta como empatía para mí con los venezolanos. Entonces siempre estuvo ahí. Yo, a pesar de que me gustaba hacer reír y toda la cuestión, siempre he sufrido de pánico escénico. Siempre, hasta el sol de hoy. Wow. Es una vaina que la gente dice, no, pero tú allá eres como que el escenario, no sé qué. Pero yo antes de un show estoy diciendo, yo, ¿por qué putas me hago esto? O sea, yo, ¿qué necesidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no necesito pasar por esta vaina. Pero entonces yo en la universidad... sufría mucho con eso y un amigo me lanzó al agua a tomar un curso de cuentería, de storytelling en la universidad, porque me dijo, usted necesita enfrentar ese miedo, porque yo podía no hacer un examen final si era oral en la universidad y yo decía, prefiero perder la clase. Y ojo, el miedo escénico a veces se traduce en ataques de pánico, en situaciones de parálisis, en blanco, sudando. De que es físico, no es solo un tema psicológico. No. Es psicológico, pero se manifiesta en lo físico, ¿no? 100%. Sí. Entonces, creo que me desvió un poquito, pero simplemente estoy dando un poquito de contexto está bien, de por qué. Pero tomé este taller de storytelling. Después puedo contarte un poquito más porque fue bien chistoso mis primeras entradas en este mundo de la comedia. Lo podemos hablar ahorita si quieres. Claro que sí. Pero ahí como que me quedó una espina de la comedia. A pesar de que tuve unos momentos horribles en esto del storytelling, pero en Canadá eso yo le puse un pin a un lado y me olvidé de eso. Que en Colombia la cuentería es algo muy grande, es como lo que nació antes del stand-up comedy. Los grandes comediantes fueron cuenteros en Colombia. En fin, entonces yo como que dejé eso en un pin ahí. Y en Canadá, con Stefan éramos muy amigos. Nos invitaron a ser parte de un evento. Un amigo nos dijo, hey, yo tengo un open mic de música, lo que ustedes quieran. Claro. ¿Por qué no hacen comedia? Porque Stefan había hecho Vine, yo había hecho un poco de cuentería, teníamos un amigo que era improvisador, que además es uno de los que empezó la movida de improvisación en Venezuela, de improvistos. Okay. Entonces como que dijimos, bueno, vamos a darle. Hicimos un show y fue horrible, un show que además lo grabamos con un celular y mira, hasta el sol de hoy yo pongo ese video y no han pasado 30 segundos y yo digo, no puedo ver esto. Sí. No puedo ver esto. Me da un cringe horrible. Y pero como que sí quedó esa cosita de que cool. No porque viéramos una oportunidad de trabajar o vivir o nada, sino simplemente un hobby. Y no había nadie que hiciera comedia en español en Canadá. Entonces dijimos, acá hay algo. Qué interesante, volviendo al tema del miedo escénico, me interesa porque si lo ves hacia buenas a primeras, la decisión de hacer comedia
alguien que sufre medio escénico es la decisión más contraintuitiva que puede existir. Totalmente. Pero realmente cuando lo explicas, realmente tú en este curso de oratoria o de storytelling, sí. Lo que estabas buscando más bien era el antídoto para romper con ese problema del miedo escénico. Yo no estaba buscando. Fue un amigo que me lanzó al agua a lo hondo en el mar. Para que aprendieras a nadar. Porque él estaba en una clase conmigo y él vio como en una clase el examen final, era una presentación, y yo entré en pánico de no me salían palabras, sí. Empecé a sudar y tartamudeé y te paralizas. No fui capaz. Sí. Me salí del salón de clase y después le dije al profesor, yo no voy a volver a la clase. Es tan horrible que uno está dispuesto a entregar todo a la clase y perdí, me tocó pagar otra clase y toda la vaina en la universidad. Y mi amigo me dijo, bueno, usted tiene que hacer algo. Y él fue el que me inscribió en una de las clases de storytelling para ayudar a la gente a través de la cuentería a perder ese miedo. Sí. Ahora, pensarás que es algo muy inusual, pero la realidad, y seguramente ya cuando has hablado con otros comediantes te das cuenta que ese miedo escénico y esa ansiedad antes del show, justamente el otro día, hace 2 días, estaba en el green room con Nanutria antes de que él saliera a presentarse y tú lo veías ansioso y nervioso y lo conversamos en ese momento y es como que casi que era la señal para saber que todo iba a estar bien. Que si él me decía, si yo estoy tranquilo antes de un show, yo sé que me va a costar mucho más arrancar y porque estoy como confiado. Pero cuando estoy con este miedito, este vacío en el estómago, yo sé que todo va a salir bien. Es irónico, pero es así. Y eso es Nanutria. Otro que lo ha contado es Emilio Lovera, que es una leyenda de la comedia venezolana, el mejor comediante venezolano de la historia y en la actualidad, a mi parecer, y es una persona nerviosa, socialmente no es el más entregado. Entonces hay como una relación ahí que hace que funcione. Es extraño porque no es naturalmente como lógico. Yo creo que eso es muy común que los comediantes digan eso, como que si no sientes nervios es porque ya la cagaste. O sea, eso es lo que hace que tú quieras seguir en esto y quieras contrarrestar porque es muy bonito que tú te estás muriendo antes pero en el escenario es como que hace un switch, la adrenalina, la vaina, yo no sé qué pasa allá arriba, pero es una droga que toma el control y deja que fluya. Sí. Ahora, el otro tema con el miedo escénico es que también es muy psicológico. Tú mencionabas que de repente tu familia era muy de humor y probablemente en ese contexto tú te sentías tranquilo y no te generaba ese miedo escénico. Cero. Entonces era un tema de cómo hablarle a un extraño y cómo ser tú mismo, ¿no? Yo creo que sí, porque yo he hecho un ejercicio de introspección y decir de dónde viene y es como le tengo pavor al rechazo. Creo que también por eso te decía que cuando vi tantos comediantes empecé a entrar en pánico. Ese miedo al rechazo está presente por allá adentro y se asoma a veces, ¿no? Entonces, en la comedia, doy 2 pasos para atrás y te cuento. Cuando hice la cuentería, terminé el curso y mi amigo, en Colombia, en la cuentería, tú vas a un parque y en ese parque llaman personas y pueden venir 200 personas y se sientan en el parque y hablas. Y precisamente es hablar con extraños. A mí hablar con extraños es que el trigger que me da de todo. Entonces, pero mi amigo me inscribió en una tarde de cuentería en un parque para que yo ahora pusiera en práctica esto que había ido a aprender. Puta, y vi a estos manes que hicieron su cuento y toda la vaina y la gente, qué cool. No necesariamente tienes que hacer reír, es mucho de llevar a la gente por muchas emociones, sí. Es bien bonito. De hecho, has tenido un par de cuenteros. Acá está Julio, que es uno de los grandes cuenteros de los que empezó con la movida en Colombia. Fascinante su historia y sus cuentos. Sí, Julio Rodríguez es un personaje. Y él se ha presentado un par de veces en lo que hemos hecho nosotros de comediantes una vez. Y es un monstruo, hizo fue es espectacular. Un monstruo. Sí. Es un monstruo. El tipo es muy buen comediante. Sí. Entonces a mí me inscribieron en estas así como 2 personajes como Julio, estaban haciendo su vaina. Y dijeron, ok, ahora tenemos un invitado, no sé qué, Juan Cajiao. Y apenas escuché mi nombre,
No pude. Me fui, marica. Saliste corriendo. Y llegué a mi casa literalmente sudando y se me salían las lágrimas de frustración. Sí, sí. Y yo dije, puta, ¿qué pasó? O sea, fue involuntario. Fue como que mi cuerpo dijo, ¿me voy a morir? Me voy. ¿No? Como un ataque de pánico. Y como a los meses, no sé, 3, 4 meses, mi amigo otra vez me dijo, no, vamos otra vez. Y fuimos otra vez, escribimos el nombre otra vez. ¿Cómo se llama tu amigo? Puta, esa vaina se llama Andrés. Es que esa gente hay que agradecerle. Yo siempre digo aquí que esas personas que te empujan a ser quien eres tú, a veces lo ven más claro que uno. Y creo que es importante siempre darles el crédito como gracias, Andrés. Fíjate que yo nunca Andrés, gracias. Sí. Porque creo que nunca le había como puesto el peso a ese empujón. Hasta que ahora lo dices, digo, puta, si ese man no me empuja, yo no estaría haciendo lo que hago hoy en día. Exactamente. Pero sí, él fue el que la segunda vez también fue él, y otra vez me llamaron, con ustedes, Juan Cajiao, y me fui otra vez. Corrí a mi casa, lloré otra vez. Y yo al año fue que yo mismo dije, no, vamos a quitar, porque como que uno lo carga, es una maleta de frustración de corrí, no le di la oportunidad de esto. Volví como al año, lo hice. Ese día sí llamaron mi nombre, lo hice con todo el pánico, sudando, toda la mierda. Pero pasó algo, y yo creo que ese es el clic que los comediantes, como que todos enfrentamos ese miedo, pero el día que sacas tu primera risa y el día que como que sientes que conectaste con el público, puta, ya se fue a la mierda todo. Esa es la adicción. Ya te vas a quedar ahí, ya eso es como la heroína, esa es la cocaína, ya no hay vuelta atrás. Y ya ahí nació todo esto que yo dije, ese es el punto donde yo dije, wow, acá hay una vaina más allá de simplemente un público y una persona hablando, acá hay una conexión, la hijo de puta. Mira, antes de entrar ya más en tu historia, quería primero agradecerte por prestarte a hacer el opening y hostear el opening con Estefan. Tenía rato que no me involucraba en la producción de un evento escrito y guionizado y fue realmente bien divertido volver a desempolvar un poco eso y quedó divertido. Lo aprecié bastante y fue una semana bien estresante, pero creo que el resultado estuvo fino. Salió bonito. Pero claro, nosotros producimos eventos y producimos un festival y uno sabe que eso es... Uno quisiera semanas antes de dejar todo listo y que toma. No. Pero no, obviamente el guión que ustedes nos entregaban, nosotros, ok, acá está. Y después nos metíamos en el documento y seguían todos ahí escribiendo y nosotros, mierda. Es que yo creo que parte es eso, asumir que está vivo. El guión no es una pieza inerte, es un animal que está vivo y que va a morir cuando se acabe el show. Y lo que escribimos ahí nos ayudó a dar estructura, a entender quién iba primero, quién iba después, manejar los tiempos, pero uno entiende que hay un rango de espacio para la improvisación. Tú tienes el guión y arranca el show y el guión, lo que tú dices, es la escaleta, es como la columna vertebral, pero en el escenario ese guión va a tomar vida o va a seguir tomando vida. Y eso es lo que lo hace especial, ¿no? Sobre todo haciendo comedia y otras cosas que tú quieres de repente tener un poco más de precisión, ¿no? El drama creo que necesita un poquito menos improvisación, pero la comedia creo que en general tienes que dar rango para que la realidad sea parte también de lo que pase, ¿no? Y que algunas cosas, incluso hasta los errores, pueden ser propicios para un chiste. Entonces, en ese sentido creo que quedó bien divertido y lo aprecio bastante, que hayas participado y te hayas prestado ahí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí. El editor se encarga de eso, así que no tenemos ningún problema. Pero antes quiero hablar de Astro Estudios, que es este bello estudio, que hoy como no está Adrián, me siento como incómodo porque usualmente pimponeo con él y hablamos maravillas de su estudio, pero ahorita como no está él... Pero lancémoslo. Sí, mira, vamos a improvisar. ¿Qué te parece este bello estudio? Primero me parece increíble que uno no ve... No ves lo que hay detrás de cámaras. Exacto. O sea, tú ves de la cámara para acá y dices, qué bonito, ¿no? Qué bonita vista, ¿no? Qué linda vista, que las cortinas, la mesa está súper cool, pero tienen todo un andamiaje acá entre cosas funcionales y decorativas que me parece demasiado cool. Sí, lo tiene lindo Adrián aquí con su bello estudio, así que ya saben, The Astro Studio es el lugar para ustedes.
Mira, más, apenas dije Astro Studio, Adrián se asomó por ahí. Lo huele. Lo huele su nombre. Estaba hablando de mí. Estaba hablando de mí. Ay, qué puta, están hablando de mí. Pero bueno, vayan a theastrostudio.com. Ahí está toda la información si quieren producir podcast aquí en Miami y cualquier asesoría también en producción de podcast, que es la otra parte que está haciendo el gran Adrián. Entonces vayan a theastrostudio.com y ahí está toda la info, ¿ok? Él mismo responde los mails, está 24, como digo yo, él está 24 horas ahí en el call center de The Astro No Studio. Es un chino explotado al otro lado del mundo. Es explotado, pero es él. Él se explota a él mismo. Así que bueno, vayan a theastrostudio.com y nos vemos allá. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos pronto. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra y nada, nos encantaría verlos por ahí. Chachín. Regresamos, la magia de la edición. Wow. Mira, quiero justamente, disculpa la obsesión con el tema del miedo escénico, pero eso define un poco tus inicios en esto y después ver, esto obviamente lo tomo de la historia de Stefan, que tú hayas sido la influencia, la mala influencia, entre comillas, de decirle, mira, estos trabajos que tenemos de six figures aquí en Scotiabank, que a quién le importa el dinero en Canadá, renunciemos y hagamos esto porque yo quiero tener miedo escénico todos los días. O sea, es casi contradictorio que alguien que sufra de eso haya sido el promotor de dejar lo que es un trabajo estable y bien pagado por algo que no es, ¿sabes? Sobre todo al principio, bien pagado no lo es y estable no lo es nunca. Nunca. Explícame un poco ese modo de pensar y esa lógica detrás. Yo creo que no había ni lógica ni modo de pensar, sino era perseguir esa droga. Yo creo que los drogadictos es como yo, obviamente no consumo, pero yo me imagino. Un amigo te contó. Sí, un amigo me contó que you're always seeking the next high, ¿no? Siempre estás buscando y superar esa. Y siento que la comedia es eso, como que siempre estás buscando esa risa y la siguiente y otro nivel y cómo puedo más y más y más y te bajas y es como que ya necesito la siguiente. Entonces, sí, yo, bueno, digamos que doy 2 pasos atrás. Mi razonamiento detrás de decir yo quiero renunciar, por un lado, tuvo 2 influencias diferentes. Una, que yo llevo muchos años de inmigrante. Yo me fui primero chiquito, como, no sé, a los 11 años, de Colombia a Estados Unidos. Yo viví acá muchos años en Miami. O sea, que tú dejaste Colombia a los 11 años. Sí, okay. Por ahí. Y chiquito y crecí. Yo hice mi middle school acá, hice high school acá. ¿En Miami? Sí, acá en Miami. Okay. Me gradué de high school y iba a entrar a la universidad y todo eso. Y desafortunadamente, después de tantos años, nos negaron la residencia. Y ahí tocó ver qué demonios hacer con nuestras vidas. Y cuando dices nos, es a ti y a tu familia. Sí, yo estaba con mi mamá, mi padrastro, que es como mi segundo papá, y tú, y mis 3 hermanos, y yo. ¿Y qué edad tenías cuando eso pasó? Yo tendría 19 años. Ok. Por ahí, más o menos. Y claro, fue como nos tenemos que ir. ¿Cómo así? Entonces, mi mamá, mi padrastro y mis 2 hermanos menores, ellos dijeron, nosotros nos vamos a Canadá. Yo dije, bueno, mi papá que vive en Colombia, o sea, mi papá, él me dijo, pues usted si va a Canadá no sabe si va a poder estar en la universidad. Yo tenía que estudiar, yo me acababa de graduar. Y me dijo, ¿usted sabe si en Canadá va a poder estudiar o no? Y yo, no, ni idea. Entonces me dijo, pues, ¿por qué no se viene? Hace la universidad acá. Yo en teoría entraba, porque mi mamá pidió refugio político en Canadá, y yo entraba por ser menor de edad dentro de ese proceso. Y entonces yo me devolví a Colombia y a mí me dijeron, no, usted en Colombia va a estar 2 años y le saldrán sus papeles y se puede ir a Canadá y estar otra vez con su familia.
que además acá en Miami comimos mierda como familia, pero mierda, o sea, nosotros llegamos acá, mi mamá de ser abogada a tener que limpiar, hacer, como, digamos que un grosso de la población que llega acá. Historias muy repetidas de esa, exacto. lamentablemente. Mi padrastro igual y demás. Yo empecé a trabajar, desde que yo llegué acá, o sea, yo trabajaba desde los 12 años acá en Miami. Wow. Por debajo de cuerda, yo trabajaba en un restaurante. Con un ID falso. No, o sea, horrible. Y trabajaba repartiendo periódico a las 2 de la mañana, o sea, unos trabajos loquísimos. Y después de tantos años decir, se tienen que ir, entonces mi papá me dijo, usted se vuelve a Colombia y hace la universidad ya. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié diseño industrial y después hice como un énfasis en arquitectura. Después sigue estudiando porque yo dije, voy a estudiar mientras me salen los papeles de Canadá. O sea, que siempre en tu mente estaba volver, exacto. O sea, más que Canadá era reencontrarme con mi familia. Claro. Y a mí me dijeron 2 años, entonces yo dije, pues estudio 2 años, después me paso para allá. Y 2 años se volvieron 3 años, se volvieron 4 años, 5 años. Dejé a ver mi familia 6 años, 7 años, 8 años. Wow. 9 años. Y a los 9 años, pues yo ya había estudiado, yo había hecho un diplomado, una maestría, había hecho un montón de vainas. Y ahí me dicen, acá están tus papeles canadienses. Y yo dije, ya ¿para qué? Ya hice una vida, ya tenía una empresa en ya Colombia. Ni te provocaba. Todo, nada. Pero yo dije, no, me voy. Que yo quiero darle para allá porque mi familia, para mí es lo primero. Entonces vendí todo lo que tenía en Colombia, tenía una pequeña empresa, un carrito, tenía una novia, vendí la novia. Vendí todo, me fui para Canadá a empezar de cero, otra vez como inmigrante, que yo sabía que no iba a ser fácil. Claro. ¿Qué querías hacer en ese momento? ¿Cuál era tu visión de profesión? Nada, cero. O sea, yo quería verme con mi familia. Ya no importaba. Yo sabía que convertirse en inmigrante es olvidarte de lo que estudiaste, es olvidarte de los diplomas, de quién eras, de los contactos. Entonces yo sabía que yo migrar no era si yo me iba aferrándome a lo que quiero lograr, pues me voy a perder un montón de oportunidades o posibilidades o no me voy a poder adaptar bien porque pues ser inmigrante es empezar literalmente con muchas herramientas, pero en nuevos territorios. Entonces yo llegué a Canadá y empecé desde abajo, y cuando llegué, después de muchos trabajos y mucho esfuerzo, a tener ese puesto en Scotiabank, muy bien pago, muy bien todo, hermoso, lo que todo inmigrante quería, un salario que yo jamás pensé que me iba a ganar en mi vida, y como que sentir que como que esto es todo. O sea, ya lo tengo, lo que todo el mundo persigue, ¿y qué? Yo no me siento lleno. No conseguí la felicidad con todo esto. No. Pero nosotros ya empezábamos a hacer comedia y esa mierda a mí me fascinaba. O sea, yo estaba todo el día en el banco, pero yo estaba escribiendo comedia, haciendo sketches, haciendo no sé qué. Y eso sí me apasionaba. Cuando dices que estaban haciendo comedia, ¿qué estaban haciendo específicamente? Empezando a hacer stand-up, no habían open mics. Okay. Entonces éramos nosotros, sin saber de comedia, creando shows cada mes de 1 hora, 100% nuevos, sin tener ni puta idea de qué era la comedia. Eso ayuda. A veces saber lo que implica te paraliza. Entonces, la ignorancia, eso lo dice en inglés, ignorance is bliss. Ok, como no sé cómo se hace esto, lo voy a hacer. De repente, si te hubiesen dicho, no es así, tienes que hacer open mics primero, no lo haces. No lo haces. Entonces, eso dentro de todo ayudó. Entonces, claro, yo decía, la comedia me llena. ¿Y quién era el grupo que estaba contigo más allá? Éramos Stefan, Isaac Louis, que es venezolano de improviso. Había otros 2 venezolanos, uno que era músico y el otro era doctor. Okay. Empezamos los 5 y tuvimos un show que sacó a uno. Dijo, no puedo con el estrés de un mal show, porque un mal show te hace... Yo creo que ese es el primer filtro de comediantes, ¿no? Un mal show. Sí, un mal show y el comediante de verdad quiere montarse en la tarima lo más rápido posible para sacarse el mal sabor de la experiencia, y hay unos que dicen, más nunca hago esto en mi vida porque yo me sometí a esta tortura. Y ahí está el filtro. O sea, ahí está el filtro. Yo creo que sí tienes toda la razón. Un mal show puede sacar... Es una cicatriz. O sea, y si no te sube rápido, como dices tú, a limpiar eso, es una cicatriz. Claro. Y puede ser decisivo. Entonces éramos 5 y al final, pues, terminamos nosotros 2. Y háblame un poco, me da curiosidad,
porque conseguiste tu grupo para hacer comedia, hacer lo que estaban haciendo. Pero conseguir a la audiencia en Canadá también debe ser retador. No estamos hablando de que es Miami o Los Ángeles. Sí, no había. No había. Entonces, sí, eran ustedes mismos, se turnaban para hacer público. Teníamos 5 amigos que iban a ver nuestros shows, nuestras parejas de ese momento y ya. Pero nosotros nos fascinaba hacer eso. Ya luego dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos subíamos al metro con tarjetas y escuchábamos gente hablando en español y nos le acercábamos y vaya a nuestro show, le regalamos los tickets. Había cualquier evento latino o cualquier cosa latina, allá estábamos nosotros, repartiendo, volanteando, como le decimos en Colombia, volanteo. Les invitamos el primer show y siempre nos le acercábamos a la gente sin miedo. Creo que eso también nos ayudó luego a la comedia y era la necesidad de que la gente viniera, nos hizo crear estrategias que inconscientemente ayudaron a que por lo menos yo le perdiera el miedo, porque yo empecé a hablar con extraños. O sea, tú estabas en el medio y yo me acercaba y te decía, hey, hermano, te escuché hablando español, no sé qué, nada. Y esas interacciones tan simples, inconscientemente te ayudan a perder ese miedo al rechazo, a todo esto. Entonces íbamos a todo lado, incluso todavía, mira cómo es la vida. En algún lado tengo mis tarjetas. Es un hábito que cargamos hasta el sol de hoy, 10 años después. Nosotros en un show, síganos, porque desde el comienzo supimos lo difícil que es crear una audiencia. Entonces dijimos, si alguien viene a un show y nosotros no capturamos sus datos, lo perdimos. Lo perdiste. Fue una mala inversión, porque vino y no nos volvió a ver. Y es peor inversión cuando a la persona le gusta, porque entonces se fue con las ganas, pero no tienes cómo recordarle que... Exactamente. Sí. Entonces, desde el comienzo dijimos, nada, vayan, le regalamos su ticket, síganos, déjenos su email desde el inicio. Y esa mentalidad de marketing, porque eso es muy marketing, base de datos, necesito su nombre. Sí. ¿Eso te ayudó lo que estabas haciendo antes o fue como muy intuitivo? No, yo trabajaba en marketing. Exacto. Yo en Scotiabank trabajaba en marketing todo el tiempo. Entonces sí fue como... Eso ayuda. Sí. Bastante. Y creo que nos desviamos totalmente. ¿Cuál fue ¿de dónde partió toda esta conversación? No, un poco te preguntaba sobre cómo fuiste creando la audiencia, ¿no? Porque era, ok, ya quiero hacer comedia, quiero montarme una tarima, pero ahora tengo que llenar este bar o este lugar que conseguimos para llenarlo. Ya después empezamos, obviamente las redes sociales cambiaron el juego totalmente. Sí. Pero hasta hoy nosotros para llenar un show no hay redes sociales, tenemos una estrategia de marketing. Sí, incluso ads. Sí, pagamos Facebook ads, todo lo de Meta, mejor dicho, hacemos reels, hacemos posts, tenemos un equipo dentro de la marca de nosotros que se llama Malpensando, que hace videos, todo esto, y atacamos a la gente por todo lado. Claro. Porque llenar un show, uno quisiera que fuera tan fácil como, ¿tienes seguidores? Se va a llenar tu show. Tú puedes tener 1 millón de seguidores y sigue siendo un challenge, ¿no? Llenar un show. Ahora, sigo insistiendo un poco en entender el momento de renunciamos a esto, porque tiene que haber una luz al final del túnel que te diga, hay que aguantar, va a ser duro, van a pasar unos meses. Claro. Es que pero ¿qué pasó? Totalmente. Exacto. Es que, huevón, yo soy disperso. No importa. Pero toda la historia iba que después de lograr todas estas vainas como inmigrante, Estados Unidos, Canadá, me volví a Colombia, todo eso me llevó a, ok, tengo este trabajo ideal y toda esta cuestión. Y simultáneamente yo tuve un suceso que, ojo, cero grave, cero todo, pero yo tengo un montón de lunares en el cuerpo y fui a hacerme una revisión, tenía un lunar en la cabeza, el doctor me lo revisó y salió el reporte y decía células cancerígenas de no sé qué mierdas. Ojo, cero para preocuparse, pero dentro de mi ignorancia yo leí células cancerígenas y el doctor me dijo, tenemos que quitar eso porque se puede complicar. Entonces, como que esa secuencia de palabras, yo dije, yo me voy a morir. Claro. Me voy a morir. Entonces, como que de alguna manera me sustrajo de mi situación y me vi desde lejos y dije, puta, soy feliz. O sea, si yo de verdad me voy a morir, que no me iba a morir, pero si yo de verdad me voy a morir, yo me quiero morir haciendo algo que a mí me encante, que me apasione, que me dé emoción levantarme todos los días.
Entonces, desde ese día que el doctor me dijo eso, next thing, cada vez que hacía un show, yo me bajaba, yo le decía a Estefan, bueno, renunciemos, yo quiero hacer esta mierda. No, pero ¿cómo? Yo no sé cómo lo vamos a solucionar, yo no sé cómo lo vamos a lograr. No hay plan, no hay estrategia. De hecho, es una decisión muy estúpida porque estamos en un país que no habla español, con una población sumamente pequeña, y de hecho, y los latinos más pequeña todavía. Y no es que estabas en un trabajo miserable desde el punto de vista, por lo menos, de reputación y salario, ¿no? Mi trabajo era increíble. Claro, o sea, por eso lo digo. Yo no renuncié porque mi trabajo fuera... De hecho, yo tenía un trabajo súper cool donde yo manejaba la marca de un banco a nivel Latinoamérica. Entonces, si habían comerciales de televisión, yo tenía que ir a las grabaciones, comerciales de radio, todo pasaba por mí. Era muy de activaciones de marca. Era muy, muy cool. Pero, pues no era lo que a mí me llenaba. O sea, a pesar de que yo estaba haciendo proyectos muy chéveres, yo era escribiendo comedia todo el tiempo. Entonces, este suceso con el doctor fue una de las cosas que yo dije, puso en perspectiva mi vida y dije, puta, si yo me voy a morir haciendo algo que ame, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues lo peor que puede pasar es que me muero de verdad. Claro. Y me muero haciendo lo que amo. Entonces, eso fue uno de los detonantes. Sí. Otro detonante definitivamente fue que ya habiendo empezado tantas veces, y yo me imagino que los que somos inmigrantes, no digo que somos los únicos, pero ser inmigrante te enseña que empezar de cero a veces es hasta muy cool. Sí. Por difícil que sea, por montañoso que sea el camino, al final hay una luz y al final se puede y hay cosas muy chéveres al fondo. El llegar allá es una mierda. Claro. Pero como que empecé en Estados Unidos cuando me fui. Luego llegué a Colombia y empecé otra vez porque yo realmente en Colombia no había crecido mucho. Entonces me sentía inmigrante en Colombia. Luego otra vez me sentí inmigrante en Canadá. Entonces como que sentirme tan fuera de lugar, sí. Yo dije, bueno, pero de pronto esa es una naturaleza a la que la gente le huye, pero está chévere porque yo siento que en cada una de esas etapas, comedera de mierda, lo que fuera, pasaron cosas increíbles. Claro. Y dentro de todo eso te da la perspectiva de la observación del comediante, ¿no? Porque estás viendo todo desde el outsider, ¿no? Del que está viendo todo desde afuera. Incluso probablemente lo que mencionas, tu regreso a Colombia después de tantos años fuera, te hizo ver la sociedad colombiana de una manera distinta a que si hubieses estado ahí toda tu vida. Un colombiano que se sentía muy poco colombiano. Sí. Fuera de lugar. Muy sí. chistoso. Y eso de alguna forma te conecta a ti con Estefan también, ¿no? Sí, claro. La historia de nosotros es eso. Es como le llamamos el fish out of water. Como que siempre crecimos en lugares diferentes a los que no sentías que pertenecías, pero te tocaba aprender a camuflarte entre la gente. Entonces te volvías muy dinámico en la forma de adaptarte con el entorno. Sí. Sí, eso es una de las cosas que nos mantiene hasta el sol de hoy como... Antes de entrar en el momento de la renuncia y todo lo que vino después, me gustaría saber un poco cuáles eran esas referencias de comedia que estabas viendo en ese momento que te inspiraban a hacerlo, tanto latinas como americanas o de donde sea. En esa época me acuerdo que uno de mis comediantes favoritos, colombiano, Antonio Sanín, que hoy en día es un gran amigo y amo y adoro. Lo conocí hace un par de días. Nos vimos acá en el festival y, o sea, es un cariño, un aprecio, un amor hermoso, pero él, antes de que nos conociéramos, para mí era una eminencia, un tipo inalcanzable, un comediante totalmente posicionado, actor, no sé qué, y tenía un show que se llamaba ¿Quién pidió pollo? Y yo veía ese show y yo me acuerdo que yo en mi casa practicaba los chistes. Y lo imitaba y me aprendía las rutinas de Antonio Sanín. Y encerrado en mis cuatro paredes, yo hacía el show de Antonio Sanín. ¡Qué maravilla! Claro. Y me encantaba. Entonces, para mí, Antonio, obviamente... de Colombia también estaba La pelota de letras de Andrés López. Estuvo por acá también. Tuvo pues, o sea, yo creo que él influyó muchísimo en no todos solo los en comediantes Colombia, de no solo en Latinoamérica. Sí. Yo creo que es uno de los primeros shows de stand-up, aunque es mucho cuentería también. Sí. Es como una buena intercepción que llegó tan lejos. No sé si, creo que estaba en DirecTV, entonces todo el mundo lo podía ver. La gente comprando los DVDs, que siento que es uno de esos
shows que permeó, por lo menos en Venezuela, era muy, muy, muy conocido. Sí, en toda Latinoamérica. O sea, la gente, Andrés López y todo el mundo, sí, la pelota, ¿de qué es? La pelota. Pelota de letras. Bueno, todavía sigue siendo. Él habla de que es casi girando. Un karma, ¿no? De que él dice, pero ya va, tengo otros shows, tengo este y este y este. No, queremos la pelota de letras. Sí, exacto. Sí. Él se convirtió yo siempre lo veía como un rockstar, que tú vas a ver un concierto de, no sé, a ti te gusta, a mí me gusta, por ejemplo, Metallica. Pero si voy a ver Metallica, yo no quiero el nuevo álbum. Claro, yo quiero los las éxitos. Canciones que... sí, yo quiero Master of Puppets. Master of Puppets, pero con todas. Sí, entonces, yo creo que Andrés López estaba en esa categoría de sí sé hacer otras cosas, pero la gente quiere los greatest hits. Claro, totalmente. Y por eso van. Y ojo, él también, hablando de la analogía de Rockstar, el tema de la chaqueta de cuero roja, muy Eddie Murphy, o sea, es un tema donde había un entendimiento también del comediante como una estrella, no solo como un cuentero que se para ahí. No, él lo supo hacer muy, porque siento que además él también trabajó en publicidad mucho tiempo y todo eso, entonces tenía una perspectiva más allá de ser un comediante, él era una marca y lo tuvo muy claro. Entonces, esos eran tus referencias, Antonio. Sí, yo creo que de Colombia todavía no veía mucha comedia fuera de... Sí me gustaba mucho la comedia, pero nunca tuve nombres referentes de más que tal vez ellos dos. Luego empezó a ser más permeado, pero yo creo que ellos son los que más claro, influyeron. Y tiene sentido, claro que sí. Sí. Ahora, renunciaste. ¿Sabes? Sí. No quiero que me digas cuánto estabas ganando, pero estoy seguro que era algo que no te estaba dando todavía tus shows de comedia. No, cero. O sea. Entonces, ¿cómo hiciste? Porque realmente suena muy romántico y excelente, que bien, pero hay yo afortunadamente, cuentas que pagar. Afortunadamente y desafortunadamente tengo una pésima relación con el dinero. Okay. Pésima, porque siento que se me va a acabar siempre. Sí. Y por eso yo ahorro y siempre he sido muy sencillo en la ropa. Yo no compro ropa. Yo uso la ropa hasta que la ropa... Esta te la regalaron, evidentemente. Por eso, sí, exacto. Entonces yo uso ropa hasta que la ropa misma dice, ya no más, ya, sí. Pues ya, de verdad. Retírame. Ya, por favor, ya bótame a la basura porque ya acaba mi ciclo. Entonces yo ahorro. Entonces, cuando decido renunciar, pues tenía un buen colchón económico que dije, en el peor de los casos, pues me voy a regalar unos meses de tranquilidad y darme esta oportunidad de perseguir la comedia. No, que yo creo que si no hubiera tenido los ahorros, igual lo hubiera hecho, pero afortunadamente los tenía. Claro, y eso ayuda mucho. Ayuda mucho porque día 2 después de renunciar, fue como, ¿y ahora qué putas? ¿No? Y yo creo que Estefan contó que nos fuimos de gira, o sea, renunciamos y nos fuimos de gira. Sí, él cuenta eso. Y nos gastamos la plata, nos gastamos todo y regresamos pensando que íbamos a ser famosos en esa gira y ya íbamos... ¿Y ahora qué putas vamos a hacer? Y había meses donde ganábamos $100. ¿Qué haces tú con $100 en un país como estos? Nada. Entonces, claro, eso es un choque duro. Y aceleremos un poco cuando las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué sucede en lo que estaban haciendo para que ustedes digan, de repente no es lo mismo que estaba haciendo antes, pero ya no son $100? Yo creo que en el momento en que nos lo empezamos a creer, porque uno al comienzo es como que, ay, ¿será que la gente va a venir? ¿Será que...? Pero como que nosotros nos sentamos y dijimos, puta, si uno no se lo cree uno mismo, nadie le va a comprar la idea si usted no está seguro de la idea. Entonces nosotros dijimos, no, pues somos comediantes. Somos comediantes y vamos a actuar como comediantes y nos vamos a vender como si fuéramos unos putos genios de la comedia. Y empezamos a actuar como eso. Y yo creo que el actuar como que nos creíamos esto que estábamos, que para nosotros realmente todavía no estábamos ni en el 1%, pero nosotros nos vendimos como, no, somos. Y la gente nos veía como que éramos. Nos vestíamos bien y le invertíamos a tener una marca. No éramos comediantes, teníamos una marca y llegábamos como marca y teníamos imagen corporativa y la gente decía como que no, esta gente está haciendo algo. Claro, profesionalizaron todo el sistema, que eso es algo que Estefan cuenta muy bien y me encantan las referencias que él utilizaba porque no eran solo de comedia, eran motivational speakers, coaches, un montón de otras
áreas que él simplemente aplicó esas teorías a la comedia o al evento, ¿no? Entonces, ver lo que mencionas, buen diseño gráfico, algo que algunos comediantes tú ves esos afiches y dices, Dios mío, alguien que los ayude, un amigo diseñador, porfa, Sí. Que tenga piedad de él, porque son cosas que pareciera que no importan, Claro, que sí importan. Yo hace poco estaba dando una charla en unos talleres que dictamos nosotros. Yo le decía a la gente, usted puede ser, y pasa mucho, hay comediantes espectaculares, pero se ven como comediantes y tú tienes que darte cuenta que eres un producto. Y como cualquier producto, o sea, tú no eres, si tú no sé, tú tienes unas vacas lecheras. La leche está deliciosa, pero ¿dónde la vas a empaquetar? ¿Qué branding le vas a poner? ¿En qué superficies las vas a mostrar? ¿Qué marketing vas a hacer para que la gente llegue a esas superficies? Etcétera, etcétera. Es un espectro enorme. Claro, la leche es el elemento que quieres, pero hay toda esta vitrina y cómo traer a la gente a esta vitrina. Entonces, en el momento en que tú como comediante te das cuenta que también tienes que tener tienes que estar empaquetado y tienes que tener un branding, una marca y tienes que tener un concepto de cómo venderte, pues ya cambia. Obvio. Y yo creo que eso hizo la diferencia desde el comienzo. Y entonces, ¿en qué momento sienten que, ok, empezó a venir más gente, yo estoy haciendo mejor mi trabajo de comediante y empiezas a ver como esa pequeña esfuerzo, esa luz al final del túnel después de renunciar, empieza a acercarse? Yo creo que es tan difícil porque yo quisiera decirte que eso pasó en los primeros 2 o 3 años y es mentira. O sea, sigue pasando. Yo siento que nosotros logramos ganar lo que ganábamos en el banco y un poco más, digamos, hace relativamente poco. Claro, no, fue una apuesta y te digo, llevamos 10 años en esta apuesta y no sé, los últimos 3, 4 años han sido donde ya dijimos como que se puede, podemos vivir de esto. Sí. De resto fue gastar mucho de mis ahorros, reinvertir todo lo que ganábamos porque no entraba dinero y no nos lo repartíamos, sino nos pagábamos un poquito, pero era como cuánto le vamos a inyectar a la empresa y cómo vamos a inyectarle ahora a los siguientes shows y siempre era inyectar y enfocarnos en eso. Entonces yo creo que de verdad, o sea, yo en el segundo año ya empezábamos a hacer shows porque íbamos y llevábamos tarjetas, invitábamos a la gente, regalábamos shows y todo eso. La gente empezó a venir. Y como éramos los primeros, yo siento que el primero siempre pega más duro, entonces éramos los primeros, entonces la voz se regó de hay comedia en español. Y éramos los únicos en Canadá haciendo comedia en español. Entonces ese elemento ayudó a generar tracción. Pero que viviéramos de la comedia de manera decente, que esto nos diera un salario decente. Que puedas decir, sí, esto es. Sí, o sea, esto pasó hace 3, 4 años. Pero es bueno ver que pase, ¿no? Y que por mucha gente que escucha esto o ve esto, está haciéndose las mismas preguntas. ¿Será que renuncio a mi trabajo? Entonces aquí creo que estás diciendo muchas cosas que son importantes. Primero, ahorra. Creo que ayuda a tener un colchoncito sí. Para que puedas realmente tener no entres en desesperación tan rápido. Porque sí, vas a entrar en desesperación, pero no tan rápido. ¿Sabes? Que puedas realmente agarrar un poco el ritmo sin que el dinero sea el principal problema. Totalmente. Ahora, llega en algún momento de toda esta dinámica, llega esto te lo quería preguntar antes. ¿Hiciste algún tipo de cursos de comedia, capacitación? ¿Agarraste algún tipo de clase? Second City, algo que dijeras, ok, tengo que perfeccionar esto, o fue a punta de tarima? No, yo sí tomé talleres, tomé un taller en Colombia, tomé en Second City, tomé un curso, empecé a leer libros. Yo creo que, y no solamente libros de comedia, soy muy apasionado, muy apasionado de la psicología. Okay. Me encanta la psicología cognitiva y es mucho del comportamiento humano y cómo influenciar. Y eso tiene mucho que ver en cómo lidias con el público. Claro. Bueno, la comedia y la psicología están muy de la mano. Están muy de la mano. Entonces empecé a hacer como todo esto. Creamos una escuela, además, sin saber enseñar de comedia, claro. Empezamos a enseñar comedia. Y como nosotros no éramos antes de ofrecernos, ¿y a qué me refiero con eso? Que nosotros nos ofrecíamos
Y si alguien compraba, entonces ahora nos teníamos que convertir en eso que ofrecimos. Claro. Entonces nos dijeron, ¿ustedes dan clases? Obvio damos clases. Sí. ¿En serio? Me quiero anotar. Perfecto. Toma la plata y ahora nosotros acá, ahora, ¿qué putas vamos a hacer? Ya vendimos la idea de que sabemos enseñar, ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, empezamos a consumir material. Y algo muy bonito es que nos lanzamos al agua con los talleres, la gente fascinada, porque además nosotros en el afán de cumplir con esto que vendimos, creo que le metimos más ganas que si de verdad lo hubiéramos hecho al revés, de crear un concepto para ofrecerlo. No, acá está la presión ya. Había una presión de ya pagaron, ya se inscribieron, ya tenemos la gente, ahora tenemos que cumplir con esta mierda. Y muy cool que la gente salió fascinada. Y nosotros después nos sentamos y dijimos, mierda, uno enseñando aprende un montón. Claro. Pero es una cosa, yo no sé, la gente no sé si lo divisa, pero cada vez que tú explicas algo, empiezas a darte tu cuenta, como que tú estás explicándole y por dentro estás diciendo, ¿qué? Esto lo voy a aplicar para mí también. Perdón, sí. ¿Qué estoy diciendo? ¡Wow! Sí, claro. Lo entiendo. Entonces, enseñar nos obligó a nosotros ir aprendiendo un montón. Y no solamente de comedia. Los talleres, la gente se enamoraba no solamente de la parte de la comedia, de reírte de tus historias y todo esto, sino que nosotros teníamos un componente de crecimiento personal enorme. Entonces tú antes de hacer reír tenías que indagar en ti, sacar tus propias historias, tus dolores. Antes de cualquier chiste que quisieras hacer, tenías que aprender a permitirte ser tú y ser cómodo, estar cómodo siendo tú. Interesante como este punto de tu vida te lleva un poco al origen, que es el de utilizar un curso para perder el miedo escénico. Una de las cosas que vemos mucho en los cursos que hacemos nosotros de comedia con Rubén Morales es que mucha gente está ahí que no quiere ser comediante, no está en sus planes, le interesa. Yo creo que la mayoría. La mayoría lo que quiere es afinar sus skills de comunicación oral, romper el miedo escénico. De repente tienen un trabajo que requiere mucho hablar en público y quieren tener un poco, yo digo, el superpoder de la comedia para persuadir. Entonces es interesante cómo te lleva otra vez a eso, ¿no? Claro, es toda esa parte de enfrentarse a los miedos, al público, de todo esto, pero también hay otro componente dentro de estos talleres y es que te enfrentas a ti mismo, a tus demonios, y eso es una terapia, la hijo de puta. Sí. Eso es una vaina, enfrentarte. Nosotros tenemos un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 3, el 1 lo diseñamos en conjunto, el 2 lo hizo un poco más Estefan, y el 3 me lo apropié yo, y yo dije, yo estuve en un momento muy oscuro de mi vida, pero muy oscuro. Un amigo, pero, o sea, te estaba acá sincerándome y compartiendo, pero yo estuve a punto de decir, yo no quiero vivir más. ¿Sí? Okay. Yo tuve un divorcio y ese divorcio me llevó a un hueco horrible y yo dije, yo no puedo aguantar esto. Y un día dije, yo quiero acabar este dolor. Y me asusté mucho y pedí ayuda. Y creo que por primera vez, yo nunca había pedido ayuda. Yo siento que yo siempre pensaba como, no, yo puedo solo y puedo con todo y yo tengo talento. Sí, a veces el ego es tu peor enemigo, ¿no? Y lo fue por toda mi vida, digamos. Y ese día que pedí ayuda, mi vida cambió rotundamente. ¿Cómo? Porque en el momento en que te das cuenta que a pesar de que tú crees que puedes solo, inclusive así puedas solo, el simple hecho de levantar la mano y decir, ¿qué más hay allá? O sea, ¿quién más puede contribuir a eso que tengo? Te das cuenta que hay un montón de puertas y personas dispuestas y es un mundo más allá de ti mismo y te das cuenta que es hermoso pedir ayuda, es hermoso ofrecer ayuda. Es una mierda que uno le deberían enseñar porque innatamente da pavor. Tal cual. Entonces un amigo me agarró y me metió obligado porque me vio mal, en una mierda de 3 días, de eso que es como, entra y transforma tu vida. Y yo entré súper, no, ¿qué es esta mierda? Prejuicioso. Súper. Y era como un taller de 3 días de crecimiento personal, de enfrentar tus demonios. Y ya, no. En Canadá, todo esto fue en Canadá. Okay. Fue un amigo venezolano que me agarró y le decimos Obama, Enrique. ¿Por qué? Y así, puta, me metió obligado en este taller. Primer día, esto es una estupidez. Y la gente, no, y abriendo sus corazones y toda esta mierda. Esto es una estupidez.
Luego, segundo día, como que dije, ok, ya estoy acá. Voy a darle la oportunidad a esta vaina. Y puta, fue a abrir la puerta y la gente compartía y no sé qué y tal. Y te hacen enfrentarte a tus propios demonios. Y yo dije, wow, ese día lloré y toda la mierda, una vaina loquísima que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Tercer día yo ya estaba más metido en esa mierda. Yo me sentía en una pirámide. Yo decía, voy a vender Herbalife después de esta mierda. Y salí y dije, wow, o sea, no fue como que transformó mi vida, pero me entregó un montón de herramientas. Pero te sacó del hueco de repente. Que era... me dio muchas herramientas para yo salir del hueco. Y en ese proceso, todas estas herramientas que aprendí ahí, dije, puta, esto en la comedia sería increíble. Porque el concepto básico es la comedia parte de la tragedia. Claro. Pero cómo vives la tragedia, cómo indagas en la tragedia, cómo enfrentas la tragedia, pues de pronto la comedia todavía no ha adentrado tanto en eso. Pero es la tragedia del mundo, es tu tragedia. Tu tragedia. Hacia adentro. Tu tragedia. Exacto. Entonces yo me acuerdo que yo agarré uno de los ejercicios que vi en este taller y dije, voy a aplicar esta mierda a ver qué pasa. Y era un ejercicio que me encanta porque es como que te hacen hacer 2 círculos y te dicen, piensa en algo que marcó tu vida para mal. Un suceso que fue una mierda para ti. Y en estos 2 círculos, uno es the facts, o sea, lo que pasó, y el otro círculo es la historia que tú te cuentas. Entonces, como que, okay, ¿cuál es el momento? Así que un momento oscuro de mi vida, lo que sea. Y te obligas a escribir qué fue lo que pasó. O sea, cuáles fueron los hechos. Como si tú fueras un abogado y intentando separar toda esta decoración no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pal. ¿Y cuál es la historia que tú te estás contando? Que no soy suficiente, que no me quieren, que soy un inútil, que no sé qué. Y empiezas a hacer una mierda gigante, claro, ¿no? Entonces te das cuenta que son 2 mundos totalmente opuestos entre lo que sucedió, son 3 hechos y ya. Pero como lo interiorizas tú y el significado que le das, te puede arruinar la vida. Totalmente. Entonces yo me traje esto a los talleres y dije, ¿qué tal si con esto hacemos comedia? Y agarré a los estudiantes del taller y les dije, ok. Y yo en ese momento yo dije, creo que estoy siendo muy irresponsable porque estoy abriendo una puerta emocional que se me puede salir de las manos. Claro, pero es que en comedia, y ojo, aplica a otras cosas, teatro, donde necesitas un poco ese proceso terapéutico para sacar tu autenticidad y partir de ahí. Entonces les digo, y te cuento un ejemplo que para mí fue como así, me voló la mente. Entonces les dije a varios como que, listo, vamos a este ejercicio, 2 círculos, ustedes agarren un momento muy oscuro de sus vidas, no sé qué, nada, y ok. Y si alguien quiere compartir, puede compartir. Entonces uno de ellos dice, ok, en mi círculo está... Entonces la historia de él es que él es un mexicano y él es hijo de su papá y de la moza, que era la empleada del servicio. Ok. Entonces su papá lo ocultó a él, su papá tenía una familia, la familia de verdad, toda esta cuestión, y él siempre fue como que el papá medio respondía por él, pero estaba escondido y no podía mostrar la cara y jamás esta familia se podía enterar de él. Y muchos años después, claro, él creció con un resentimiento, un dolor, una tristeza de que su papá lo negara. Y un día el papá lo llamó y le dijo, quiero llevarte a una tarde de toros, de toreros, pues. Y él dijo, mi papá me está invitando a la actividad que él más se goza, me ama, o quiere traerme a su vida. Mi papá de pronto no me odia como llevo pensando toda mi vida, sino que algo dentro de... Y empezó a hacerse toda esta vaina. Se encontró con su papá el día de la corrida de toros, entraron y entrando se toparon con unos amigos del papá. Y el papá llegó y saludó a los amigos y lo presentó a él como un amigo. Y a este man se le derrumbó su vida en un segundo, ¿no? Entonces, él empezó a hacer el ejercicio y decía, pues, ¿cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron que mi papá me presentó como un amigo. ¿Y cuál fue la historia que me conté a mí mismo? No soy suficiente, no me quieren, no soy parte, no soy. Y toda esta mierda. Entonces les dije, ok, vamos a hacer el ejercicio, vamos a respetar los hechos. Los hechos los vamos a dejar quietos.
Vamos a respetar esto porque es una verdad y con eso no vamos a jugar. Vamos a jugar con la mentira que nos hemos contado toda la vida. Sí. Puta, y empezaron a salir unos chistes, unas historias, y tú veías que la gente se empezaba a reír de lo que más le había dolido en su vida, y se le salían las lágrimas y se reían, y era un momento de catarsis. Terapia, sí, sí. Pero una vaina mierda que yo decía, esto... Descubriste algo. Sí, fue como que oro, esto es oro, y yo acabo de encontrar oro. Y la gente salía de esos talleres y decía, weón, esta mierda me cambió la vida. O sea, más allá de que aprende a hacer reír, más allá de... No, yo a través del humor y a través de esta mierda aprendí a reírme de algo que jamás pensé que me podía reír. Y yo ahí ya dije, me puedo morir tranquilo. Y obviamente descubriste y lo seguiste aplicando. Sí, es sí, un poco la metodología que están creando. Sí. Ahora, que es interesante con el tema de educar en comedia o en cualquier otra área, ¿no? De crear estas escuelas o cursos o talleres, workshops, que cuando te haces la pregunta de a qué responde este interés, obviamente el más, no sé, el más políticamente correcto es decir, para educar a la gente, ¿no? Para que haya más, la gente aprenda sobre comedia y esto todo que es verdad, pero mucho tiene que ver con algo que no necesariamente es más egoísta, pero más realista, que es necesitamos más. Esta industria necesita más gente. Y nosotros 3 o nosotros 5 no es suficiente. Tienen que haber nuevas generaciones y esto definitivamente es una manera, crear una academia, un instituto donde yo pueda también estar viendo quiénes son los próximos que van a venir a ayudarme a presentarse, a abrirme, a yo también ayudarlos a producir y tener una cartera de comediantes y no solo 2 comediantes en toda Canadá. Entonces, totalmente. Sí. Creo que al comienzo sí fue definitivamente necesitamos más, pero ahora necesitamos más plata. Claro, porque decíamos los shows no nos dan de comer y los primeros años nosotros vivimos de los talleres. Claro. Entonces necesitamos más gente. Claro. Olvídate, todavía no entendíamos lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, pero en ese momento nosotros lo veíamos como esto para nosotros es el sustento de poder pagar la renta. Descubrieron un modelo de negocios alrededor de la comedia. Pero ya haciéndolo y cuando empezamos como a ganar dinero de otros lugares y no sé qué, pudimos empezar a verle el otro lado a esto. Y es precisamente lo que tú dices. Empezamos a crear una camada de nuevos comediantes que empiezan a desafiarte a ti y eso como que te pone a prueba como comediante y también empieza a llamar más público, porque uno cree que si sale otro comediante, es competencia. Y eso es mierda, es una mentira que yo creo que muchos se cuentan independientemente del nivel en el que estén. Creo que la gente no se da cuenta que más comediantes no significa más competencia necesariamente, sino es más industria. Más industria, sí. Más se da a conocer la comedia. Y alguien que consume tu comedia hoy no significa que vaya a ir a todos tus shows de todos los fines de semana de toda tu vida. Y solo a ti. No, weón. Sí. La gente va a tu show y dice, hey, qué cool ver comedia, y ya sembraste eso, y va a empezar a consumir del otro, y eventualmente volver al tuyo, y es un ciclo. Pero necesitamos ser voceros de eso para cultivar la comedia. Entonces, definitivamente después dijimos, wow, esto es porque ahora tenemos un festival, entonces incitamos más todavía a que hayan más comediantes, más competencia, se empujen más colaboración, que creen sinergia entre ellos en vez de... Porque, abro un paréntesis, siento que en los países latinoamericanos la escena de comedia, en algunos, no todos, es un tanto tóxica. Sí. Es backstabbing, como viendo como tumbo al de al lado y demás. Entonces nosotros desde el comienzo dijimos, no, tenemos una responsabilidad, somos los primeros, tenemos una responsabilidad de que esto sea crear sinergia, crear colaboraciones y que ellos entiendan que entre uno más colabora y se ayuda, más mejora todo, más mejoran tus chistes, más mejora tu show, más mejora el público. Es más, Stefan incluso llegó al punto de decir que casi que es como un requisito el ser colaborativo y entender que cuando, por lo menos en el tema del festival, que ahorita vamos a hablar de eso, que casi si tú vienes solo a presentarte y a irte, este no es el festival no para sirve. ti. No sirve. Porque es un tema, es casi como un... Puede ser la eminencia de las eminencias de la comedia, que si tú no le aportas a la camaradería del grupo, no eres... No encajas con el modelo. Claro, nos ayudas al negocio, que pues, inevitablemente también tiene una parte de negocio, que es para que sea un sustento y pueda salir el festival a flote,
pues hay que generar ingresos y hay nombres que traen gente, público. Pero, pero lo que nosotros queremos es que el festival no sea para el público nada más, sino que sea para los comediantes, que nosotros nos convirtamos en una marca de no un festival para el mundo, sino un festival para el mundo y para los comediantes. Claro. Que vengan y se lleven amistades, conexiones, aprendizajes. Tenemos el conversatorio, y nos vamos de paseo juntos, nos desnudamos de títulos y de cuántos años llevas y qué comediante eres y cuánta gente jalas. No, ni seguidores, nada. Te desnudamos de todo eso y somos 30 huevones caminando, 30 personas caminando juntas, perdidas en una ciudad, riéndonos y demás, y se te olvida que eres comediante y eres un niño chiquito otra vez con tus compañeros en una experiencia. Vas a comer juntos, desayunan juntos. Totalmente. Me encanta esa manera de cómo abordaron el concepto del festival. Antes de hablar de eso, quiero hacer la última pausa, aquí magia de la edición, y ya volvemos. Chicos, este es el momento ideal para suscribirse en nuestro Patreon. Lo hemos mejorado muchísimo, con más de 100 horas de contenido exclusivo, descuentos en nuestros productos y eventos y acceso a la mejor comunidad de comedia en español. Vayan a patreon.com/chisteinterno y por tan solo $5 van a poder unirse a este bello, bello grupo. Volvemos, que la magia de la edición, ¿no? De la televisión. Aquí está el apocalipsis pasando afuera en la ciudad. Eso es totalmente normal. Sí, pasó. Pasa con frecuencia el apocalipsis. Es que ahorita uno ve las noticias, que era un chiste que quería meter en el opening, pero después lo saqué y que bueno, bienvenidos al primer festival y jugando por las noticias al último también, porque uno prende las noticias y el mundo está muy loco. El mundo está muy loco. Últimamente, yo que loco. me burlaba mucho de la gente que estaba como que todo está peor y yo que no, todo está mejor, lee los libros, históricamente el mundo está en el mejor lugar. Ahorita lo veo y digo, creo que tienen razón. O sea, creo que tienen un punto. Está muy loco, muy sí. loco. ¿Para dónde va todo esto? Pero bueno, no nos pongamos intensos y hablemos de algo que me genera mucho orgullo y mucha curiosidad, que es cómo de esta iniciativa de dos amigos, dos compañeros, Estefan y tú, de hacer comedia en español en Canadá, esto se fue transformando poco a poco en Educar y los cursos de comedia y eventualmente un festival que ya de alguna forma tiene una reputación de ser un festival muy sólido de comedia en un lugar de comedia en español, en un lugar donde no necesariamente la gente piensa automáticamente español, por supuesto. Explícame cómo fue ese proceso del Festival de Comedia en Canadá. Pues primero fuimos invitados a festivales y vimos lo que era un festival. Nos gustó mucho. Yo estuve primero en el festival en Colombia, en Bogotá, que se llamaba Adictos a la Comedia. Me gustó mucho porque creo que en el festival se aprende. Yo creo que cuando yo fui por primera vez sentía que era una competencia, que no era una competencia, pero yo sentía que era una competencia. Claro. Es como somos 10 comediantes y hay un público y el público va a juzgar quién es el mejor. El único que, sí. Que es mierda, porque ellos van por todos y vivir una experiencia y la gente sale del teatro y ya continúa con sus vidas y sus problemas y les importa un culo quién fue el mejor. Pero pues uno cree. Entonces yo fui a ese pero me pareció muy curioso como que a pesar de que fui como en esa tónica, esto es una competencia, un poquito con miedo y todo esto, aprendí, de ver otra gente, otros estilos, otras formas de abordar las historias, contar las historias, chistes cortos, chistes largos, magia. Yo dije, esto está muy cool, muy cool. Luego, tiempo después, estuve en el Festival de Costa Rica con Estefan, estuvimos allá, nos invitaron nuestro hoy socio del festival, Josema. Vivimos la experiencia de estar en Costa Rica en un festival espectacular. Tiempo después estuvimos en el Festival de Comedy Central en México. Entonces, como que saltando de festival en festival, conocimos además en Montreal, hacen el festival más importante de comedia del mundo, allá en Canadá, se llama Just for Laughs, claro, que es como el festival de comedia, donde están desde Dave Chappelle, Jerry Seinfeld, todos los top dogs. Sí. Que paréntesis, acá una vez estuvimos allá con un pase de All Access y nos codeamos en el mismo espacio.
ahí sí no era el síndrome del impostor, éramos los impostores. De verdad. De verdad. Porque estaban... Dame algunos nombres, drop some names. Estaban, y tengo fotos además, porque seguramente se me van a pasar nombres, pero... Las pasas después para el newsletter. Estaba Kevin Hart, Chris D'Elia, estaban... O sea, wow. Era una locura de ver a los que... Personas que tú crees que ni siquiera son seres humanos, como que estás acá y lo tocas y dices, es real esta persona. Entonces, bueno, estuvimos en Just for Laughs, vimos todo lo que sucedió alrededor de Just for Laughs y como que fuimos moldeando la idea de, wow, quisiéramos hacer un festival y dijimos, lo vamos a hacer, porque nosotros nunca hemos sido mucho de planear, sino de hagamos y aprendemos en el camino. Y como que nos sentamos los dos y dijimos, vamos a hacerlo, pero pues toquémosle la puerta a Josema, el de Costa Rica, para que nos asesore. Claro. Y cuando tocamos la puerta, el man nos dijo, pero ¿qué tal si en vez de asesorarlos, pues me subo con ustedes y coproducimos? Y dijimos, pues chévere, o sea, este man trae el know-how, nosotros tenemos una marca, un público, todo esto, unas ganas de hacerlo. Entonces, a pesar de que lo íbamos a hacer sí o sí, pues él le trajo un poquito del know-how de años de experiencia que nos iba a ahorrar un tiempo de aprendizaje. Sí. Entonces, definitivamente ayudó. Y pues lo pusimos como idea y lo primero fue como, pues buqueemos el venue. Porque una vez tú pones plata en la línea y tienes una fecha, ya cagaste, ya tienes que hacer esta mierda como sea. Y esa ha sido como la firma de nosotros de, pues, vendamos ya y ahora solucionemos el cómo vamos a cumplir esta vaina. Sí. Y tal cual lo hicimos. Dijimos, ok, fecha, lugar, ahora démosle. Y obviamente empezamos a darle forma y las complicaciones y empezamos a ver que conseguir los comediantes no era tan fácil como, bueno, yo me imagino que ustedes han visto que esto es un lío con visas y quién puede venir, quién no puede venir, porque ojalá fuera tan fácil como decir quién es bueno. Claro. Ok, ya, traigo a los buenos. Sí. Pero no, es que coincidan las agendas, que además tenga permiso de viajar al país, que además quiera ser parte de este proyecto, porque pues por lo menos el de nosotros pues no es como que sea un negocio para el comediante ir allá, entonces nosotros lo que más le ofrecemos es venderle esta experiencia de comedia. Es que lo peor que uno puede hacer con festivales es vendérselo como un negocio, porque es que ni los festivales más famosos de música son el mejor negocio para las bandas que se presentan ahí. Es muy conocido que en Lollapalooza o un Coachella le paga mucho menos a un artista de lo que él cobra por un show en cualquier otra ciudad. Exactamente. Porque el valor que está recibiendo de estar en ese festival es otro. Son presentarse con nuevas audiencias, estar en un cartel que está ampliamente publicitado. Obviamente también usualmente no se presentan necesariamente todo el set completo, sino que hacen versiones más acortadas. Entonces, todo eso influye en que los festivales no están ahí para que el comediante diga, este es el lugar donde va a hacer más dinero. Y eso es importante y creo que todo el mundo lo entiende, pero a veces hay que explicarlo. Sí. Entonces, conseguir los comediantes, luego patrocinios, luego hacer toda la parte gráfica. O sea, nos dimos cuenta que nos habíamos metido como decimos en Colombia, en una vaca loca que no teníamos ni puta idea cómo íbamos a solucionar, pero empezamos a darle forma y salió un proyecto hermoso. Se sumaron muchos amigos comediantes que dijeron, yo le apuesto a ese proyecto. No me paguen, nada. Yo le apuesto a ese proyecto porque creo que ustedes tienen algo muy bonito y merece crecer y merece que el mundo ponga el dedo sobre ese festival y diga, esto es una mierda que vale la pena. Entonces ahí se sumó Antonio Sanín, que devolviéndome a el Antonio que yo veía y de todo eso, ya cuando lo vi en persona y compartí en ese escenario con él, fue como, wow. Claro. Estuvo de Venezuela, pues estuvo Luis Chatein, fue como para nosotros también era como, wow, Luis está en nuestro festival. En fin, tuvimos un montón de nombres gigantes que nunca pensamos que iban a decir sí a este proyecto, se sumaron
y vivieron, se olvidaron de quiénes eran, de qué trayectoria tenían, de cuántos followers tenían, y se volvieron unos niños con todos nosotros, porque además tenemos comediantes que están muy bien posicionados y comediantes que están empezando o que están como up and coming, muy buen material, pero todavía están en ese proceso de darse a conocer. Entonces, crear esa conexión entre los que parecen inalcanzables con los que están medio empezando y decir, hey, somos comediantes y somos un gremio y vamos a unirnos, creo que ha sido lo más bonito del festival. Sí, ahora, cuéntame un poco, ya de repente usando la versión del festival más reciente o el que van a hacer este año en octubre, como la agenda del festival. Es decir, si eres comediante, ¿qué te espera? Porque yo creo que es casi presentarlo como un summer camp, como habíamos hablado. Sí, claro. Es una actividad que no es solo, bueno, vienes y te presentas el jueves a las 8 y te vas. Es mucho más que eso. Cuenta un poquito. Eso literalmente yo creo que nosotros le apuntamos a que se convierta en ese summer camp de los comediantes. Uh-huh. Que tú llegas, nosotros les decimos, ustedes se van a presentar solamente un día, son 3 días de festival en Toronto, 2 en Montreal, pero solo te vas a presentar un día, 15 minutos, y ya. Y entonces, ¿pero qué voy a hacer los otros días? ¿Hay otro show? No, los otros días queremos que vayas y veas comedia, consumas comedia y te conectes con comediantes. Entonces, los recibimos en el aeropuerto, les tenemos su welcome package, que ellos reciban una bolsita, se sientan como, hey, qué cool, me están dando una bienvenida. Al hotel, que estén todos en el mismo lugar. Muchos, la mayoría comparten habitación, entonces también te toca desprenderte de la privacidad. Sí, claro, es un summer camp. Es un summer camp. Entonces compartes ¿no? habitación con otros comediantes. Esa noche tenemos como, la primera noche son los drinks, entonces salimos todos a tomarnos en un solo lugar, un espacio, y nos conocemos, quién es, empezamos a conectar los nuevos con los duros, con lo tal, diferentes países, comediantes que llevan 20 años haciendo comedia, con otro que lleva 30 años y nunca se habían ni siquiera topado sus nombres, entonces como que, ¿qué? ¿Existe esto? ¿Existe lo otro? Y ahí empieza, el siguiente día nos vamos a almorzar juntos, vamos al teatro juntos, vamos a conocer la ciudad, entonces tenemos como 3 caminatas por la ciudad, que es una ciudad Toronto es hermosa, es una ciudad súper cool. Entonces salimos a caminar, nos vamos a Chinatown, todo esto como los lugares más emblemáticos de la ciudad, como si fueran niños, y nos subimos en el metro y a vivir la ciudad como se vive la ciudad. Luego vamos al teatro, hasta la noche de comedia. Cada uno hace, dependiendo si eres un abridor o si tienes diferentes tiempos, pero está entre 7 minutos y 15 minutos. Pero lo bonito es que todos tienen que estar ahí. No es que tú te vas, no es que yo vengo cuando me toque a mí hacer el show. No, todos vamos a estar ahí todas las noches, así no tengas que hacer nada. Y reservamos una fila dentro del teatro solamente para los comediantes. Qué bueno. Y todos se sientan ahí y tú no estás, o sea, muchos van a practicar atrás y todo esto, pero cada vez que va a salir uno, todos van y le tocan la espalda y lo vas a despedazar. Entonces se empieza a crear una camaradería impresionante, que no es como que, ok, te toca a ti, ve. No, es como que todo se ve como si fuera un partido de fútbol americano que vienen y se hacen el huddle acá y vamos y se puede, no estás solo en el escenario, estamos todos ahí contigo, no sé qué, y sube y se bajan y todo el mundo es como que hubiera metido un gol y se convierte en una vaina hermosa. Y todos los días, y entonces todos están arriba, y los comediantes que muy rara vez son buen público, se convierten en un buen y se gozan el show. Bueno que mencionas eso, que los comediantes no son el mejor público. No son el peor público. Están analizando todo, no están dispuestos a reírse. Sí. O sea, sí están dispuestos a reírse, pero están sobreanalizando todo porque lo están estudiando. Exacto. Sí. Entonces es así, luego salimos, celebramos y el siguiente día otra vez. Otro paseo, las cataratas del Niágara, echamos otra caminadita, teatro, almorzamos juntos y otra vez. Entonces tú ya te presentaste ayer, pues hoy lo que vas a hacer es toda la energía a los que se presentan hoy, entonces otra vez todos. Y son 30 comediantes que se te van encima y todos vamos y no te tocan la espalda y tal. Y muy cool, muy cool. Qué cool. Otra pregunta que tengo del festival ya para después entrar en nuestra parte de Patreon.
¿Cómo es? Porque asumo que habrán unos como Chatén o Antonio que los invitan y es una invitación formal y si dicen que sí, se alegran mucho, pero hay muchos comediantes que aplican y ustedes tienen un proceso de aplicación bien interesante. Cuéntame cómo es eso y cómo es ese criterio de selección, cómo funciona eso internamente de ustedes para elegir, porque asumo que aplican más de los que pueden admitir. Yo no sé cuántas aplicaciones tendríamos este año. No sé, me voy a inventar un número, pero sé que está por encima de las 300, 400 personas que aplicaron de todo el mundo. Me pareció muy cool. Entonces, pues somos seres humanos que no podemos ver 500 videos. Entonces, lo que hacemos es que cada uno se lleva un pedazo. Entonces, tú vas a ver los de México y los de tal. Tú vas a ver los de Costa Rica y los de Colombia. Tú vas a ver los de... Y nos repartimos como de a 100, 150 cada uno. Y empezamos a ver, Y ahí obviamente hay muchos criterios que tenemos en cuenta. Primero, obviamente, la comedia. Entonces, pedimos un video de 7 minutos, pero como en el festival tú tienes que ir a matar. Tú vas allá a asesinar, tú no vas ni a probar material, ni a ganarte el público despacito para el... No, tú tienes que ir allá con tus mejores 7, 15 minutos. Entonces, siempre miramos si nos engancha en los primeros 3 minutos. Hay algo y nos quedamos viendo el resto. Si yo llevo 3 minutos y todavía no me ha enganchado, pues ya empieza a perder puntos. Son muy generosos. Yo diría que 30 segundos, en serio. Sí. Es que creo que sí. Es sí, importante. Claro, uno en teoría deberías tener tu primera risa. Apenas sales al escenario y en 20, 30 segundos tienes que tener la primera risa. Y ya el proceso, entonces, ven y cuánto es la lista final de esos que aplican. Son 300, ¿cuántos quedan? Hacemos una lista de preferidos. Como un shortlist. Independientemente, no es como que tengamos, cada uno trae 10, sino que hacemos un shortlist, no importa cuántos traigas, pero tus preferidos, que además, tu preferido tiene que cumplir con ciertas cosas y es como, cuando aplicas, preguntamos, ¿ya tienes visa o de dónde eres te permite entrar a Canadá? Esto también nos ayuda a nosotros. A filtrar. Si alguien tiene pasaporte que le permite entrar a Canadá o tiene visa canadiense, ya para nosotros es un dolor de cabeza menos. Sí. Entonces le da más puntos. Claro. ¿Sí? Nos gustó su comedia, más puntos. Tal. ¿Cómo está de seguidores? No me encanta ese criterio, pero inevitablemente. Lo ven. Ojo, claro. No todos tienen que tener porque nos gusta tener. Hay que tener quien jale. Pero suma. Y otros que no necesariamente jalen, pero tienen una comedia impresionante. O sea, puedo dar ejemplos muy claros, pero tenemos comediantes que usamos, que seguramente ustedes también en el festival tienen los comediantes que por nombre jalan público. Y les va bien y tienen su tribu y la gente se va a reír y demás. Y tienes otras joyas que de repente nadie conoce, pero tú vas a poner ahí y eso va a llevar al festival. Bueno, hay un ejemplo, lo hablamos con Estefan, un ejemplo que ustedes tienen que es muy evidente, que es el de Iván Camejo. Iván Camejo. La historia, o sea, lo que él hizo en el festival de ustedes llegó hasta casa, la noticia del impacto que él causó. Y el que no ha visto Iván Camejo pensaría que estamos hablando de un niño o un comediante reciente que está empezando ahorita. Iván Camejo ya es una leyenda viviente. Lo que pasa es que por las condiciones, él es cubano, emigró a Estados Unidos relativamente tarde en su carrera y Cuba realmente es como un hoyo negro de información. Ellos no sabían nada del resto del mundo y de alguna forma él está volviendo a nacer. Entonces uno está viendo, al menos en el mundo de la comedia, entonces uno está viendo a alguien que en mucha trayectoria que está teniendo una oportunidad nueva y realmente él ha estado en nuestro showcase y es letal. O sea, que me da mucha lástima el que viene después de él. Mucha. Porque es excesivamente Nosotros teníamos después de Iván Camejo en el festival, creo que iba Iván Marín. Que es un colombiano, que Iván, y obviamente le fue súper bien, pero Iván Marín se puso muy nervioso y decía, puta, tenían que poner a cerrar a este huevón. O sea, y todo el mundo que lo vio fue como que, wow. Y en cada festival hemos tenido un personaje de esos, que es muy grato. Es como que, wow. Y todo el mundo dice, wow, hands down, te robaste el festival. Sí. Y Iván Camejo en esa ocasión se lo llevó él. Sí, tipazo.
Bueno, vamos a quedar hasta acá, chicos, el episodio, digamos, para todo el mundo. Aquí entramos en la parte de Patreon, un ratico más a hablar contigo solo con nuestros Patreons, que algunos ya están conectados. Igual en el episodio queda el episodio completo para ellos. Importante, chicos, el Patreon está increíble. Le metimos muchísimo cariño en los últimos meses. Tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo para ellos. Hacemos episodios exclusivos para Patreons todos los martes, donde más bien en vez de hacer entrevistas con comediantes, a veces tenemos comediantes invitados, pero es más para hablar de películas, de especiales de stand-up, ¡qué cool! Recomendaciones. Por ejemplo, hicimos hace poco, justo hoy lo lanzamos, un episodio de recomendaciones donde yo quedé obsesionado con The Rehearsal. No sé si tú viste esta serie de Nathan Fielder en HBO, y la segunda temporada es una absoluta demencia, muy genial. Entonces, bueno, cada quien trae sus recomendaciones, sentamos a todo el equipo, incluso los que no están aquí en Miami, Pedrito que está en Francia, se conecta y cada quien lanzando sus opiniones. Hace poco hicimos también un especial de Big Bang Theory, que no es necesariamente una serie de comedia que yo amo, pero que sirve muchísimo para explicar una buena fórmula de sitcom que tenga syndication, y explica un poquito el formato de sitcom que pareciera que ya está como de salida, pero sigue siendo muy efectivo. Entonces, ya saben, chicos, ese Patreon está bello, vayan a verlo. Y nada, tú y yo nos quedamos aquí unos minuticos más hablando con nuestros queridos Patreons. Pues para el público que ya aquí, para los que no quieren pagar, hasta luego, inviertan, apoyen. Los queremos igualito. Conozco, casi igualito. Qué bonito que están acá, qué bonito que se tomaron, porque además pues ya de por sí están sacando el rato de su día para escuchar esto. Ya gracias a ustedes, gracias a la gente que escuchó, gracias a los que no me conocían, gracias también a los que vienen aquí por mí ahora conocen el podcast. Entonces, gracias a la gente, público, el apoyo es lindo. Pero te sumo ahí a la publicidad del Patreon, porque yo tengo varios de la gente de nuestra escuela en Malpensando que está en el Patreon de ustedes. Saludos a ellos, por supuesto. Es muy bonito porque ellos dicen, puta, es apoyar. La gente cree que un podcast vive solo, produce solo. No, es que como los escuchan, ganan. Y no. Es el Patreon realmente. Qué bonito que apoyen, porque creo que esta marca que ustedes han creado se ha convertido en una plataforma para mucha gente, para muchos talentos, para conectar, para aprender. Entonces, qué cool que la gente apoye. Lo aprecio muchísimo. Y también lo vemos mucho incluso en gente que los mensajes que más me llenan a mí son los que me escriben, mira, vi esto, escuché esta entrevista y decidí hacer un open mic por primera vez, que me inspiraste o nos inspiró la conversación. Y ver que ya hay acción de gente tomando acción en hacer comedia porque esto los inspira. Y yo creo que es un poco escuchar estas historias, porque cuando no lo estás logrando, no has empezado, tú dices, es imposible. Mira, no sé, a Led Varela, a Angelo Colina, a quien sea, a Luis Chatén, como ellos ya lo lograron. Es que ellos sí son chistosos. Ellos ya lo tenían. Es como que no, mira, ellos también empezaron de cero. Y cuando escuchas las historias acá te das cuenta que el único elemento es ese miedo, ese síndrome del impostor. Decir, no, yo no tengo eso. Me encanta. Sí. Antes de cerrar, no sé si ya pasamos a Patreon. No, hemos pasado. Pero una frase una pregunta que le escuché a un comediante hace años, que le preguntaba a los comediantes, le decía, ¿hace cuánto empezaste en la comedia? Y luego la segunda pregunta es, ¿hace cuánto empezaste a hacer reír en la comedia? Porque el man, y me pareció genial, porque definitivamente una cosa es cuando empiezas y otra cosa es cuando de verdad haces reír, y esas fechas no están muy cercanas una a la de la otra. Usualmente no. Y es muy bonito porque eso te da una idea de que ser comediante y de verdad llegar a hacer reír al público tarda. Sí. Tarda y puede tardar años. Bueno, me voy a copiar de ese comediante. ¿Cuándo empezaste a hacer reír? Acá sí la voy a cagar con esta respuesta, pero yo siento que... Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.